Hola, hola, estamos en nuestro curso de cálculo diferencial. Pues bueno, en el video anterior tratamos de explicar qué es el cálculo de manera muy general, el estudio de las funciones continuas. Por supuesto, funciones que no son continuas en algunos lugares también nos interesa estudiar y explicamos los dos grandes problemas, la derivada y la integral. La derivada como la pendiente de una tangente a la curva y la integral como el área bajo la curva, de manera muy general. Y tiene un montón de aplicaciones de las cuales no hemos hablado, pero ya lo iremos viendo. Entonces, nuestro objeto de estudio son las funciones. Y recordemos que hay funciones algebraicas y trascendentes, o también llamadas trascendentales. Las trascendentes son las exponenciales, logarítmicas, trigonométricas. Es decir, si yo tengo una expresión como f de x igual a coseno de 3x, pues tengo una trigonométrica, ¿verdad? O si tengo una función g de x igual al logaritmo base 6 de 2x cuadrada, pues tengo una función logarítmica, que por lo regular son funciones de logaritmo natural. Por ejemplo, h de x igual al logaritmo natural de 2x cuadrado menos 6x más 1, por ejemplo, ¿verdad? O la exponencial, puedo llamarle p de x como yo quiera, ¿no? P de x igual hay varios tipos de exponenciales. La de el número Euler, ¿no? E a la x cuadrado, por ejemplo. No sé, voy a poner otra función, m de x igual 2 elevado a la 4x, ¿no? Aquí es otra función exponencial, pero la base es un número, es una constante cualquiera. Aquí la constante es el número e. También hay funciones exponenciales. ¿Qué otra letra puedo usar? S de x como una función elevada a otra, por ejemplo, x a la x más 1, ¿verdad? Ahora la base es una variable. Todas estas son funciones trascendentes, ¿verdad? Puede ser coseno, seno, tangente, cotangente, cosecante, secante. Pueden ser funciones trigonométricas inversas, arcoseno, arcotangente. Vaya, hay mucho de eso. También tenemos entonces, o sea, estas son las trascendentes. Las algebraicas, que se dividen en dos grandes ramas: las racionales y las irracionales. Las irracionales son las que tengan una raíz. Por ejemplo, y. Acuérdate que y f de x son sinónimos. Una función se le puede llamar y por la variable dependiente o f de x. También vamos a hablar ahorita de eso de las variables. A ver, entonces yo puedo poner y o f de x, como quieras, igual a raíz de x menos 3. Como hay una raíz, estamos hablando de función irracional. Una función racional es un cociente. Acuérdate, los números racionales son fracciones. Una función racional podría verse de este estilo: f de x igual a 2x más 1 sobre 4x menos 3, por ejemplo. Es una función racional porque es el cociente, la división de dos polinomios. Por eso aquí estamos diciendo que las polinómicas están aquí adentro, están adentro de las racionales. Entonces, dentro de todas las racionales hay unas que son las polinómicas. Cuando yo tengo, por ejemplo, f de x, ya para no usar otros nombres, ¿no? F igual a 6x cuadrado menos 2x más 1. Es un polinomio, ¿verdad? Y puedo tener polinomios constantes de primer grado, de segundo grado, enésimo grado, del grado que sea, ¿verdad? ¿Cómo sería un polinomio constante? Pues decir f de x igual a un número, por ejemplo, a menos 1. Ese es un polinomio constante. Uno de primer grado sería f de x igual a 2x menos 6, que también se puede escribir como y igual a 2x menos 6, o este se puede escribir como y igual a menos 1, ¿verdad? Uno de segundo grado, pues y igual a 3x cuadrado menos 4x más 3, o también f de x igual a esto, ¿verdad? Y así hasta uno de enésimo grado, no sé, o sea, para cualquier número, por ejemplo, de potencia 5, x quinta menos 6x más, digamos, x cúbica más 2x cuadrada menos 1, por ejemplo. No necesariamente tienen que aparecer todas las potencias, porque aquí falta x cuarta, aquí falta x a la primera potencia, no importa. El de potencia mayor es el que indica el grado del polinomio, ese es de grado 5. Entonces, más o menos, se pueden clasificar de varias maneras. Esta es como que la manera más general, la más usada, clasificación de las funciones, ¿verdad? Y entonces dijimos que nosotros vamos
hacer un repaso de precálculo, porque es muy importante para entender bien el cálculo. Entonces, para estudiar estas funciones, que es precálculo, pues la mejor forma es a través de sus gráficas. Vamos a aprender a graficar funciones. Ajá. Y pues vamos a comenzar por lo más fácil, por las polinómicas. Vamos a dedicarle unos cuantos videos a las polinómicas para que aprendas a graficarlas y no dependas de estar viendo la gráfica en tu celular, en una aplicación. Es útil, sí, pero a veces, pues caramba, es mucho más. Aparte de que es interesante y que estás usando tu cerebro, estás razonando, hay cosas que los graficadores se saltan o tienen pequeños detallitos que no cumplen, no son reales. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Entonces, este video en particular se trata de eso, de que entiendas cómo es la clasificación de estas funciones. Ahora vámonos con lo de las variables, porque también es algo que luego confunde mucho a los alumnos cuando empiezan a estudiar cálculo. Variables. Pues para esto tenemos que entender el concepto de función. Vamos a hablar acerca del concepto de función más adelante, pero ahorita quiero retomar la parte de las variables. A ver, siempre que hablamos de cálculo, de funciones y todo esto, como que sale a relucir las constantes y las variables. Nada más que a veces las constantes parecen ser variables también. A ver, una constante puede ser un número 2, un número 1/2, un número irracional como pi, son constantes. Este ya tiene un símbolo, pero tú sabes desde la primaria que ese símbolo representa la constante 3.14, 15, 9, bla, bla, bla. O sea, más o menos 3, 14, 16, ¿verdad? Pero también pueden ser letras. Casi siempre las primeras letras del abecedario se utilizan para constantes. Oye, ¿cuál es la diferencia entonces con una variable que la denotan, por ejemplo, con X, con Y, con Z, con W, S, T, ¿verdad? Las constantes también serían C, D, E, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué las constantes pueden ser números y letras también si las variables son letras? Bueno, pues sucede, si te acuerdas en el primer video de este curso, que hablamos acerca del concepto de función, ¿verdad? Que va de un conjunto a otro, que transforma un número en otro. Pues la variable es una cantidad que no conoces y que puede ir cambiando en el proceso de la transformación de un número a otro, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, aquí un número 2 y me devuelve un 4, y luego aquí yo tengo un 3 y me devuelve un 6, ¿cómo qué parece que le está haciendo a estos números? Vamos a poner otro, un 5. Me devuelve un 10. ¿Qué está haciendo? Como que los está multiplicando por 2, ¿no? Entonces aquí la función dice f de x es igual a 2x. Es decir, tú dame de comer un número x, el que tú quieras, y yo te voy a devolver 2x. Una función la puedes ver como una máquina. Una máquina de esas, si vas a la carnicería encuentras estas máquinas para moler molinillos, ¿verdad? Que meten ahí los bisteces y todo eso, le dan una vueltecita y sale ya molida la carne. Más o menos puedes verlo así. Aquí le metes un 2 y te sale un 4. Le metes un 3 y sale un 6. Le metes un 5 y sale un 10. Le metes X y te sale el doble de X. Entonces esta máquina se llama f de X igual a 2X. Uy, perdón. ¿De acuerdo? Ok, entonces esta X es variable. Esta es una variable porque va cambiando su valor en el proceso. Empieza como X y al final termina en 2X, ¿no? Vaya, al final, pues la X es la misma una vez que la eliges, pero puedes elegir dentro de un montón de opciones, entonces la X va a cambiar. Eso es una variable. Una constante. Una constante va a ser pues un número que metas y permanezca siempre ahí. Por ejemplo, este 2 que está aquí. Yo aquí meto un número, el que tú quieras. X va variando,
pero lo va a multiplicar siempre por esta constante que es 2, siempre por 2, siempre por 2, el doble, el doble, el doble, esta es constante. Pero puede ser un poquito más general esta función de la siguiente manera. Imagínate, ahora vamos a pensar que tengo un 3 y lo transforma en 9. Un 6 lo transforma en 36. Un 10 en 100. ¿Qué está haciendo? Lo está elevando al cuadrado, ¿verdad? 3 al cuadrado, 3 por 3, 6 al cuadrado, 6 por 6, 10 al cuadrado, 10 por 10. Pero además de eso, le suma n, le suma n, le suma n. ¿Y qué es n? ¿Quién sabe? No conozco el valor de n, pero es fijo. A cualquier número le devuelve n. Esta n es una constante. No la conozco, por eso es una letra. Todo lo que tenga letras son incógnitas, no las conozco. Pero a diferencia de una x que está aquí, que puede ir cambiando, depende de lo que yo le meta, toma valor x, esta n se va a mantener fija. ¿Cómo sería aquí la regla de la función, la fórmula? Sería, metes un valor x y que me devuelve el cuadrado de ese valor aumentado en cierta cantidad n. Podría ser, a lo mejor, si le das un valor específico a la n, vamos a suponer que n vale 1, ¿no? El 3 lo transforma en un 10, el 6 lo transforma en un 37, el 10 lo transforma en un 101, pero si te pones a pensar, es que ese 3 lo eleva al cuadrado y le suma 1, el 6 lo eleva al cuadrado, le suma 1, el 10 lo eleva al cuadrado, le suma 1, entonces sería la fórmula x cuadrado más 1. Pero a veces requerimos que sea así, con alguna letra que no conocemos de antemano, que a lo mejor vamos a localizar en algún momento, pero aplica para todos los casos, pues es una constante. Espero que más o menos, yo sé que es difícil cuando se está empezando, hay una diferencia entre variable y constante. Ambas son letras, ¿verdad? Porque no sé cuál es su valor, pero en el caso de la constante se mantiene fija. No sé cuál es su valor, lo desconozco, pero ese valor es fijo, siempre se mantiene. En cambio el de x puede ir cambiando, la variable va cambiando. Y entonces las variables se escriben con las últimas letras del alfabeto, S, T, U, V, W, X, Y, Z, y las constantes a veces son numeritos y a veces son las primeras letras del alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, más o menos, creo que hasta por H, bueno, en fin. ¿Qué más? Pues hay dos tipos de variables también dentro de las variables, porque otra cosa muy importante dijimos, y f de x es lo mismo. Y esto genera muchas dudas. Yo cuando era estudiante no me quedaba claro. A ver, piensa en la ecuación de una recta. Mira, aquí va a haber un ejemplo. ¿Te acuerdas de geometría analítica? Esta es la forma ordinaria de una línea recta. M es pendiente, B es el corte con el eje de las X. Aquí hay puras letras, pero tú ya sabes que tanto la B como la M son constantes. No las conoces, pero no van a cambiar. En cambio, X y Y van a estar moviéndose todo el tiempo. X y Y son variables, ¿no? Una vez que tú sepas cuál es esta ecuación, a lo mejor te dicen, encuentra la ecuación que pasa por el punto tal y tiene pendiente tal, la encuentras, y es igual, y a lo mejor resulta menos 2x más 1, a lo mejor. Entonces la pendiente m vale menos 2, el corte ordenado al origen vale 1, y ya está. Estas constantes ya se volvieron conocidas, m vale menos 2, b vale 1, pero x y y permanecen siendo incógnitas porque toman diversos valores, ¿no? Si uno hace una gráfica de esto, ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Por ahí creo que lo platiqué en un video. Pero si no, vamos a hacerlo por tabulación, haciendo tabla de valores. ¿Qué pasa si x vale menos 2? Si x vale menos 2, tú tendrías que y es igual a menos 2 por x.
Menos 2 por menos 2 más 1. ¿Cuánto me da? Menos 4. Bueno, más 4, ¿verdad? Menos 2 por menos 2 más 4 más 1, 5. Ahí está. ¿Y qué pasa si x vale menos 1? Pues tendrás que y es igual a menos 2 por menos 1. Acuérdate que una letra y un número juntos se están multiplicando. Más 1. Menos 2 por menos 1 es más 2. Más 1 me da 3. Y así le puedes hacer con todos los números x que tú quieras. Entonces van cambiando x y y. ¿Te das cuenta? X y y son variables. M y b son constantes. Una vez que las encuentras son fijas en todo el proceso. Ahora, estábamos hablando de esto de aquí, ¿verdad? Decimos que y f de x son dos formas diferentes de representar la misma cosa. Esta recta que está aquí, porque sabemos que es una línea recta, de hecho con solo 2 puntos ya puedo trazar la gráfica, menos 2,5, a lo mejor, no sé, menos 2,5 está aquí, y menos 1,3 por aquí, ya por aquí pasa la recta, ¡fum! Me quedó muy feo, ¿no? Pero por ahí pasa, más o menos. Vaya. Pues esta recta la puedo escribir de otra manera. En vez de ponerle y igual a menos 2x más 1, la voy a escribir como una función f de x igual a menos 2x más 1. Y ambas cosas son lo mismo. Aquí está escrito en forma de ecuación de dos variables, x y aquí está escrito en notación de función, la f es función. Y entonces, cuando está en forma de ecuación de dos variables, la variable x se llama variable independiente y la variable y se llama variable dependiente. Porque depende de lo que diga x. Tú le das valores a x y te sale un valor para y. Depende de lo que yo le meta a la x, lo que salga y. Y depende de x. Y de la misma manera se dice entonces que esta es una función que depende de x. Ajá. Entonces, si por ejemplo yo quiero hacer lo que hice hace rato, ¿cuánto vale y? Si x es menos 2, aquí se escribe f de menos 2. Pues es menos 2 por menos 2 más 1 y dijimos que eso da 5. Pero fíjate cómo ahora está escrito de la siguiente manera. La función evaluada en menos 2, cuando x vale menos 2, me da 5. ¿Se entiende? Entonces es la misma cosa, f de x y y. Nada más que aquí te dice y es la variable dependiente. Y aquí es la notación de función. F depende de x. Es la misma cosa. Bueno, pues espero que con esto más o menos te haya quedado claro lo de las variables, las constantes, tipos de funciones. Y vamos a empezar a graficar funciones. ¿Te acuerdas cómo tenía hace ratito el cuadro? Vamos a empezar con gráficas de funciones polinómicas. Y después de eso retomaremos esto y haremos mucha álgebra y cosas padrísimas. Si te gusta el video, dale like, comparte, suscríbete.